¿Cómo no? Adelante. Bueno, pues último capítulo de Isaías, capítulo 66. Que Dios bendiga este tiempo. Adelante, hermanito. Abre con una oración. Bendito Padre Celestial, muchas gracias te damos por permitirnos estar nuevamente en este estudio, Señor, concluyendo el libro de Isaías. Gracias a ti, a tu voluntad, hemos concluido este libro, o que vamos a concluir este libro, que ha sido de mucha bendición para nuestras vidas. Te damos gracias por ello. Te pedimos, Señor, por que nos des esta noche entendimiento para poder asimilar lo que tú nos quieres dar a entender en tu palabra a través de Brendis. Bendícela, Señor. Bendice a su familia. Sigue bendiciendo a su familia. Y danos a nosotros la sabiduría para entender estas cosas. Esta es tu palabra. Te pedimos por las personas, por nuestros hermanos que no se han podido conectar, que, que permitas que se conecten, Señor, porque para que no se pierdan este estudio. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén, Ven, pues adelante, Brendis. amén. Gracias. Bueno, pues vamos a terminar para la gloria de Dios este libro de Isaías que estuvo extenso, 66 capítulos. Estuvimos aquí, pues yo creo que más de un año Hace un año, sí. y bueno, aquí hemos estado fieles al Señor y Él nos ha dado la oportunidad de conocer más de su palabra y de terminar este libro. Enseja pues es la clausura, la graduación de este libro. Al rato va a haber un examen, así es que Ay, por prepárense. favor, no. Este, y bueno, pues yo como versículo clave o versículo que me gustó, puse de Isaías 66:2 que dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Cuando leí esto, la verdad es que me gocé mucho en esta palabra del Señor porque Él nos está diciendo que Él es soberano y que Él hizo todo esto y lo hizo por amor a nosotros, ¿no? Y nos está diciendo que los que somos humildes en espíritu y leemos su palabra y temblamos ante su palabra, ante su nombre, Él se regocijará en nosotros, ¿no? Entonces, la verdad es que este es un versículo clave, un versículo que nos da esperanza y nos anima a seguir adelante, a seguir conociéndolo más. Y bueno, a manera de introducción, vemos que este capítulo de Isaías es una conclusión poderosa y un resumen de todos los temas principales que se han desarrollado a lo largo de esta profecía. Y van a ver, ahorita que avancemos, vamos a ver que efectivamente sí es como un resumen de todo lo que vimos en Isaías 66. Los puntos principales, pues, la supremacía de Dios y la verdadera adoración, lo vamos a ver en los siguientes 4 versículos. Dios declara que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies, lo que implica que ningún templo o nada que esté construido por manos del hombre puede contenerlo o ser digno de Dios, ¿no? Realmente Él busca, ahorita también lo vamos a ver más adelante, busca esa relación muy personal con nosotros y ese templo pues está en nuestro corazón. Nosotros nos taberculanizamos, nosotros somos un tabernáculo en donde Dios habita en nuestros corazones, ¿no? En cambio, Dios mira con favor a aquellos que son humildes, ¿no? Contritos de espíritu que tiemblan ante su palabra. Dios aborrece el orgullo, la soberbia. Él no la tolera. Él le gustan las personas que sean humildes, que reconozcan que son pecadores y que necesitan de este Dios maravilloso, ¿no?
Y esto contrasta con la religiosidad vacía y los sacrificios que no vienen de un corazón sincero, los cuales son abominables para él. Las religiones vacías, las que adoran y son hipócritas, esas no las quiere Dios. Dios quiere un corazón sincero, ¿no? Dios condena la hipocresía y la adoración sin obediencia, porque puedes adorar pero no obedecer, ¿no? Vemos también que el consuelo de Sión y el nacimiento repentino de una nación se anuncia, ¿no? Anuncia un futuro de gozo y bendición para Jerusalén y para los fieles de Dios. Se utiliza una imagen vívida de Sión dando luz a una nación en un solo día, lo que simboliza un renacimiento milagroso y rápido del pueblo de Dios. Dios mismo promete consolar a su pueblo como una madre consuela a su hijo y su alegría será grande. Bueno, ya me estoy adelantando. Vamos a leer los versículos 1 y 2 y seguimos comentando. Dice, versículo 1. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Bueno, pues aquí estamos viendo que Dios les dice, bueno, yo hice el cielo, la tierra y esto es mío, o sea, yo lo creé. ¿Qué más me puedes tú construir como hombre? No, no me puedes construir algo más de esto porque yo ya lo tengo todo, ¿no? Yo lo único que demando de ti, que quiero de ti es tu amor y tu obediencia, que me sigas, ¿no? Que apliques mi palabra a tu vida. Eso es lo que yo te estoy pidiendo. Entonces aquí vemos que pues que no hay nada efectivamente que podamos edificarle al Señor, porque ya todo Él lo ha construido, todo Él ya lo ha hecho, ¿no? Mm, Versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Bueno, pues yo busqué en el diccionario qué es ser humilde y dice que es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Y vi lo que un escritor que se llama J. Alec Motier dice que es la humildad. Este fue un erudito bíblico y es irlandés. Entonces él dice que humilde literalmente es el cojo o discapacitado espiritualmente hablando. Es alguien que es consistente del daño causado por el pecado, que es consciente del daño causado por el pecado, de la incapacidad personal para estar de pie delante de Dios. Entonces vemos que la humildad se trata precisamente, me gusta mucho cómo lo describió este escritor, porque él dice que somos unos discapacitados, espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque delante de él eh, somos esto, precisamente estamos enfermos, tenemos alguna discapacidad. ¿Por qué? Porque, espiritualmente hablando, porque estamos conscientes de que somos pecadores, ¿no? De esta incapacidad que tenemos delante de él. Entonces, aquí dice que el humilde, ¿no? Aquí dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. También me gustó mucho esto que dice que tiembla a mi palabra. Bueno, este versículo habla de la reverencia y humildad hacia la palabra de Dios, reconociendo su poder y su autoridad. En el Salmo 2:11 dice que eh, servir al Señor con temor y alegraos con temblor. Y esto expresa una necesidad de servir a Dios, de estar delante de Él y de reconocer que somos, pues, pecadores, que debemos saber que necesitamos este Dios tan grande que ha creado el cielo y la tierra, que está sentado en el cielo y la tierra es el estrado de sus pies. Y cuando reconocemos esto, somos humildes.
reconocemos que necesitamos a este ser tan grande en nuestras vidas para que Él nos sane y Él nos limpie. Ajá, entonces vemos que mm, aquí con MacArthur nos dice que esto es un recordatorio de que el Señor no está interesado en un templo de piedra, porque es creador de todas las cosas y el universo es su morada, ¿no? Y me gustó mucho este comentario de MacArthur porque eh, vemos que efectivamente Dios pues no se puede comprar con dinero, ni con oro, ni con nada de esto, ¿no? Porque Él ya lo tiene todo, ya no necesita nada. Lo que necesita de nosotros es precisamente la obediencia, el amor, aplicar lo que Él nos enseña en su palabra en nuestras vidas. Eso es lo que Él demanda de nosotros. Un Y si comentario, Dios quiere, perdón. sí, un comentario nada más acerca de lo que estás comentando acerca de la humildad y todo. Esto ya lo he comentado ¿sabes por qué? Ya ves que todos los judíos traen como una especie de gorrito aquí en la cabeza. Ajá, Sí, la capa, ¿cómo Si le no, llaman? si no mal recuerdo, creo que se llama, Capara, no, se llama creo Mulquerque o, ay, se me fue el nombre, ya ahora a esta edad ya todo se me olvidó. que sí, algo así. Pero leí en un libro que, am, ¿recuerdan el libro que les pasé de Entendiendo la Profecía? No sé si fue en ese libro o con uno de Swindoll, pero bueno. La cosa es que este autor decía que tiene un amigo judío y que le preguntó, oye, ¿qué significa ese gorrito que traen todos los judíos aquí en la cabeza, no? kipa, kipa. No, no se llama así. Bueno, no importa cómo se llame. Se me fue el nombre. Ahí lo tengo en el libro, pero bueno. Entonces, que le dijo, el judío le dijo, bueno, si me invitas a desayunar, te digo qué significa. Y que el autor del libro le dijo, bueno, órale pues. Y dice, bueno, ya te invité al desayuno, ahora sí dime qué significa el gorrito ese. Y dice, te voy a decir una cosa, la verdad es que no sé. Ah, porque le dice, ¿qué significa eso? Porque la Biblia no habla de ese gorrito. Dice, la verdad no sé. Dice, oye, te pagué el desayuno y me sales con que no sabes. Dice, pero te voy a dar la explicación más aceptada entre los judíos. Bueno, y resulta que dice que ese gorrito simboliza la palma de Dios, ¿sí? Hermano de Dios. La palma de Dios que la tiene sobre su cabeza como para que entienda que la grandeza de Dios y lo pequeñitos que somos nosotros, ¿no? Entonces, en cierta manera, eso era como un recordatorio para ellos, ¿no? Que bueno, ya vimos que después andaban de orgullosos y todo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que simboliza y creo que eso es lo que se refiere a la humildad, reconocer la grandeza de Dios y la pequeñez de nosotros, ¿no? Que dependemos totalmente de Él, ¿no? Entonces, bueno, eso nada más era un comentario acerca de lo que es la humildad. Me gustaron las definiciones que expusiste y se me vino a la mente eso es un símbolo de humildad, ¿no? Ya. Pero como dices tú, no por traer el gorrito quiere decir que es uno humilde, porque ya vimos que el pueblo de Dios, el pueblo judío, andaban muchas veces de arrogantes, poniéndose por encima de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, como dices tú, no es lo externo, sino lo interno lo que importa delante de Dios. Claro. Mira, ya nada más para completar lo que dices, lo busqué en internet, dice, la kippah es una práctica común entre los judíos observantes y puede ser diferente en materiales y colores, dependiendo de las costumbres. Dice, aunque no es una obligación bíblica, se considera una costumbre arraigada en la tradición judía y es vista como un símbolo de humildad y reconocimiento de la presencia divina, según el Museo Judío de Berlín. Entonces, sí, habla sobre precisamente la humildad, ¿no? Sí, Es que los judíos, pues tienen muchas costumbres, ¿no? Pero ya son costumbres de hombres, así digamos, la religión católica, todo eso. Ya ellos lo usan en sus tradiciones. sí, ya es ritualismo, ya nada Es más. un Y ritual, ajá. eso es lo que está combatiendo Dios, el ritualismo, ¿sí? Exacto, es lo que no quiero. Ahorita vamos a ver más adelante, efectivamente, todos esos ritos que hacen, como a Dios no le agradan. Exacto, Eso no le agrada al Señor, pero bueno, ahorita. Abominación para el Señor. así es.
De Ahorita lo hecho, vamos. Dios dice mucha religión, pero poca devoción. Exacto. Bueno, síguele, Brendis, porque Muy bien. nos van a hacer Entonces, lo mismo. gracias, Cap. Entonces, ¿qué quiere Dios de nosotros? Pues Dios quiere morar en un corazón tierno y quebrantado que no se ocupe en los aspectos exteriores de la religión, ¿no? Entonces, ¿qué quiere Dios? Pues que tengamos este corazón humilde, quebrantado ante Él siempre, y que nos ofrezcamos como un sacrificio vivo a Él. Eso es lo que Él quiere de nosotros y no los ritos religiosos que acostumbran a hacer, pues diferentes religiones, ¿no? O sea, los judíos, ahorita acabo de decir de la kipá, los católicos, pues que se vayan de rodillas a la villa. Todas esas cosas a Dios no le agradan, No lo definitivamente, no impresionan. solamente, ¿sí? ¿Perdón? Es que, adelante. No, 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 no. Nada más te decía yo que todos esos ritos no impresionan a Dios. Para Exacto, nada. Más bien hasta lo venden. claro. O sea, Sí. ¿cómo puedes impresionar a este Dios que se sienta en el cielo y que sus pies son un estrado para sus pies, la tierra? Sí, O sea, ¿de qué manera puedes impresionar a este Dios? claro. Pues Más no. que nos pide algo tan sencillo, pero que es Obediencia. muy difícil para el humano hacer, ¿no? Sí. Ok, Ya no te escuchamos, Brendis. O ya no me escuchan a mí. Bueno, ya no. Lo que me obedezca la palabra del Señor, que obedezca a Dios, que como tú dices, muy difícil para el ser humano, para nosotros, incluso para nosotros, nos cuesta trabajo obedecerlo. Sin embargo, vemos que a través de su creación, pues Él es el que más nos impresiona a nosotros. Nosotros no podemos impresionarlo a Él con ningún rito, ninguna, eh, pues, pues con nada, ¿no? no, Eh, nada, nada que podemos darle a él. Eh, el que sacrifica oveja como si degollase un perro, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. Y acuérdate que sí, el cerdo era abominable. El que sí, quema incienso como si bendijese a un ídolo, y pues los ídolos pues, eran idolatría. sí. ¿Y por qué escogieron sus propios caminos? Ah, no. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Este es un juicio, ¿no? Realmente vemos que los sacrificios que se hacían en Éxodo, en Levítico, en Números, hasta, hasta Reyes, bueno, hasta lo que estamos viendo, Sí. ya no eran los mismos, cambió mucho, porque ya no se hacían conforme Dios les mandaba. Antes los sacrificios los tenían que hacer nada más los levitas, perdón, sí, los sacerdotes. De nopal, de lo que ¿Y, te pregunté la otra vez. y qué pasó? Ya después lo hacía cualquiera. ¿Se acuerdan que cuando se dividió el reino, Jeroboam hizo los dos becerros de oro y pues ahí no estaban, los levitas estaban en todos lados, incluso Perdón, ahí perdón, no, perdón, perdón, Brendis. No fue Roboam, fue Jeroboam. Jeroboam, sí, Roboam es de El Judá, del ¿verdad? sur, exactamente, sí. Sí, Ese sí era hijo de David. sí, 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 ese era el hijo de Salomón. Digo así de Salomón. De bueno que estamos aquí para corregirnos unos a Sí, otros. Sí, pero el del norte era Jeroboam primero Jeroboam, porque hubo otro Jeroboam segundo. sí, que era el hijo, ¿no? Ajá. Bueno, pues él que hizo estos becerros y él mismo los sacrificaba o ponía a otros a sacrificarlos. Entonces eso ya estaba fuera de lo que Dios había estipulado, de la ley que Dios había hecho, para que únicamente los levitas sacerdotes
hicieran estos sacrificios. Entonces vemos que pues para Dios esto era detestable, ¿no? Dios detestaba los sacrificios de los malvados, que mataban a los niños para ofrecer en sacrificio. Esto lo hacían los paganos. Algunos de los judíos ofrecían bueyes como sacrificios con la misma actitud vacía de los paganos que ofrecían a un hombre sobre el altar. Pues aquí los judíos estaban actuando con el mismo corazón que hacían los paganos cuando sacrificaban a niños o cuando hacían sacrificios paganos. O sea, no estaban vacíos, estaban huecos y Dios lo sabía porque Dios no puede ser burlado. Él conocía sus corazones, sus actitudes, sus acciones. Entonces, esto lo detestaba Dios completamente. Él sabía de qué manera estaban ofreciendo sus sacrificios, ¿no? Dice como si degollase un perro. Esto se refiere a ofrecer perros como sacrificio, lo cual era considerado impuro. O sea, no podías ofrecer un perro como sacrificio. Dios determinó qué tipo de animales se ofrecían para los sacrificios que eran agradables a Dios, con olor agradable a Dios, que eran las ovejas, que eran los bueyes, los cabritos, las cabras, pero ellos ya estaban ofreciendo cerdos, perros, y esto era impuro, eran animales impuros, y Dios no los permitía, eso no era agradable para Dios. Sacrificar a un cordero con la misma actitud inicua con la que se ofrecía un perro hacía evidente la dureza de corazón del que hacía la ofrenda. Entonces, bueno, obviamente los judíos estaban actuando de esa manera. Y él era el pueblo, bueno, los israelitas, ¿no? Era el pueblo, elegido por Dios, que conocían las leyes. Y aún conociendo las leyes, hacían lo que querían, ¿no? Entonces, esto, pues, era una ofensa para Dios. Dice, todas estas imágenes ay, no, tienen el propósito de ilustrar la hipocresía de toda persona que haga una ofrenda a Dios sin un corazón quebrantado, como si fuera un pagano que mataba a un niño, o que ofrecía un perro, que sacrificaba un cerdo, que bendijera a un ídolo y se deleitara en estas abominaciones. Y Dios no puede ser burlado, como les dije hace rato, porque Él va a juzgar a todas estas personas. Hablando en el contexto de Isaías, pues a todos estos judíos o de israelitas que estaban cometiendo estas abominaciones para Dios, ¿no? Perdón, estaba viendo que me salté algo importante, escarnio. Eso lo leímos en... Mm, creo que está más adelante, ¿verdad, chicos? Sí, Creo que todavía no lo veo. ya nos falta. En el 4 dice, también yo escogeré para ellos escarnios. Ajá, y busqué en el diccionario y escarnio quiere decir burla, insultante y tenaz con el propósito de ofender o humillar. Entonces Dios, ellos determinaron esto, ¿no? Ellos decidieron este camino de estar haciendo estas cosas que no agradaban al Señor. Entonces el Señor también tomó su propia decisión y Él también escogió para ellos escarnios, ¿no? Y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Entonces, aquí es donde viene el juicio de Dios. Él ya les advirtió qué es lo que no les agrada y ellos lo seguían haciendo deliberadamente. Entonces Dios escogió y decidió escarnio para ellos, que era como, pues es un juicio, es en otra traducción dice otra palabra, no sé si tengan otra traducción ustedes ahí. Déjenme ver. Tengo, Vamos. Mm, es el 4, ¿verdad? sí, Por lo 4, nueva traducción viviente dice, de noche andan entre las tumbas. Ah, ahí está el 66, perdón. Eh, yo les enviaré grandes dificultades, todas las cosas que ellos temían,
Cuando los llamé, no me respondieron. Cuando les hablé, no me escucharon. Pecaron deliberadamente ante mis ojos, ante mis propios ojos, y escogieron hacerlo lo que saben que yo desprecio. Es el Se 4. enviaron dificultades, dice aquí, en lugar de escarnio. Ajá, o desgracia. Yo tengo en otra traducción que dice que ellos escogieron, Dios escogió esta desgracia para ellos, ¿no? De hecho, A pesar. la definición que diste me parece la más correcta de que es una burla insultante. Lo que Ujú, se refiere es que Dios va a ridiculizar a Israel. Con lo que les va a mandar, los va a poner en ridículo. Es un escarnio. ujú. A pesar de las advertencias Ujú. que a través de los profetas les daban, ¿no? Porque, o sea, no es que el juicio llegara así tan de repente, sino Ah, que ya había venido diciéndoles con mucho tiempo qué es lo que él le desagradaba. Y ellos deliberadamente lo hacían. Entonces, pues ellos eligieron esta desgracia para ellos, ¿no? Realmente Dios solamente los dejó enlodarse en el lodo porque Él ya les había advertido muchas veces, ¿no? Que iba a haber juicio para ellos. Dios, Pero, ajá, Dios nunca ejecuta juicios sin antes advertir. De hecho, ese es el Ujú. mensaje de todos los profetas. Dios advierte primero y después ejecuta juicio. Ahorita que estoy leyendo Oseas, fíjate, Oseas estaba dirigiéndose al reino del norte, a Israel o a Efraín. Y sin embargo está diciendo a Judá, toma, haz de cuenta, tú no vayas a caer en los mismos errores, dice Oseas. Y al mismo tiempo Isaías, que era contemporáneo de Oseas, está advirtiendo a Judá que no vayan a caer en la misma idolatría, ¿no? Pero el mismo Oseas dice ahí, sin embargo, Judá va a caer también. Y sucedió porque Dios, cuando Dios mandó a Siria para que conquistase el reino del norte, ¿cuántos años pasaron para que viniera Babilonia a conquistar el sur? Como 140, 150 años. O sea, 150. tuvieron tiempo para arrepentirse y enmendar el camino, pero pues dicen que el que es terco, sí, y eso fue lo que pasó. Judá cayó también. sí, exacto. O sea, 150 años, dices tú, wow, ¿no? Bastante tiempo. ¿No? Hay aquí, ahorita que vi la imagen de la presidenta, ¿no? Que se Y, fue a hacer una limpia espiritual Haciéndose una limpia. para que le vaya bien, ¿no? En su mandato. Pues eso es lo que Dios detesta, exactamente lo que a él no le gusta, lo que no le agrada. Y ahorita estamos viendo cómo está nuestro país, porque desgraciadamente nuestro país es un país idólatra, ¿no? Y Sí. que se basa en estos rituales para que le vaya bien. Entonces, eso es lo que a Dios no le agrada precisamente, claro, es un rito externo nada más, pero sin nada de devoción a Dios. vacío. Totalmente. Entonces vemos que pues este es un recordatorio que nos alecciona, ¿no? Que bueno, que Dios nos da esta lección y que sabes qué va a hacer esto. Esto es muy escatológico porque nos está hablando del futuro, nos está hablando de lo que va a pasar una vez que Jesucristo venga por segunda vez, de la gran tribulación. ¿No? O sea, es como que un adelantito de lo que va a pasar en este tiempo Sí. escatológico. Y, y vemos más adelante en el 5 dice, oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. O sea, los que tembláis a su palabra somos nosotros, bueno, los que creemos en la redención que Dios nos ha dado, que nos ha mandado a Jesucristo para limpiarnos y para darnos la vida eterna, que solamente es a través de Él, eh, cuando podemos, que nos puede limpiar, que nos puede salvar, ¿no? Entonces, por eso está hablando aquí a los que tembláis a su palabra. Y déjenme ver, ya lo perdí. Aquí MacArthur dice, vuestros hermanos que os aborrecen.
aquí está haciendo un contraste, ¿no? Dice, oída la palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, o sea, los que creen en lo que la palabra de Dios dice y tiemblan ante ella. Y les está hablando precisamente a los que no lo hacen, o sea, es un contraste. Dice, vuestros hermanos que os aborrecen, o sea, los que no tiemblan ante la palabra de Dios y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Aquí, pues el profeta está señalando precisamente a los que no creen en la palabra de Dios, a los que no tiemblan ante su palabra, y es precisamente estas religiones vacías, ¿no? Estos que se burlan de los cristianos, de los que creen en Cristo únicamente, y que se burlan y que dicen que pues que no es cierto, que cómo pueden creer en un solo Dios o cómo es que pueden adorar a un solo Dios y que se burlan de esta fe genuina, ¿no? Dice, los aborrecen, o sea, los que lo rechazan, estas religiones vacías que rechazan a los cristianos y que actúan en el nombre del Señor. Y la religión vacía se burla con palabras que suenan espirituales, o sea, porque todavía dicen que glorifican a Dios o que en el nombre de Dios, pero se están burlando de estos que creen únicamente en lo que la palabra de Dios les está diciendo. Y dice aquí que, pero Él, o sea, Dios, se mostrará para alegría vuestra, para los que creen en Cristo, y ellos serán confundidos. Y vemos también aquí en Segunda de Tesalonicenses 2:1 que efectivamente Pablo nos dice que va a haber un poder engañoso, ¿no? Esto va a hacer que en la tribulación, efectivamente, o sea, permitan que sean engañados y que no oigan la palabra de Dios. Y también vi un ejemplo que dicen que los que creen que la tierra se formó de la nada, pues estos, o sea, pues Dios está por este pecado que ellos están cometiendo de decir que es de la nada, porque la Biblia dice que Dios creó la tierra y el cielo y todo, bueno, pues les está permitiendo que crean esto. Y mucha gente lo cree, que se formó la tierra de la nada. Entonces, estos son lo que serán confundidos, ¿no? El engaño, que, que ellos van a creerlo, aunque no sea cierto, porque ya la palabra de Dios ya, este, se habla de que Dios creó el cielo, la tierra y todas las cosas, ¿no? Entonces, vemos que Dios ya tiene juicio para estas personas, ¿no? Para pues los ateos, los que no creen en esto, los que dicen que el Big Bang, formó la tierra, en fin, no creen nada de lo que dice la Biblia. Bueno, pues esto es un poder engañoso. Ellos lo creen y lo van a seguir creyendo, ¿no? Permíteme un comentario, Brendis. Sí. Mira, cuando dice vuestros hermanos que os aborrecen, evidentemente Isaías se está refiriendo a los judíos que aborrecen a los judíos que tienen una religión superficial, que aborrecen a los que tienen una devoción sincera, se burlan de ellos. Y la aplicación es hasta nuestros días, los que se burlan de nosotros, que nos dicen, ay, aleluya, sí. Y estos cristianitos se paran temprano los domingos y van a la iglesia y se ponen a leer la Biblia y están cantando, dan medio olores y encima todavía dan dinero a la iglesia y, o sea, nos están ridiculizando, ¿no? Y es la misma aplicación, ¿no? Tarde o temprano. Y luego ahorita de lo que creen que del Big Bang, que de ahí salió el universo y todo. Es tan simple como esto, de la nada no sale nada, ¿sí? No. Cuando en el hebreo dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este versículo yo le llamo la puerta de la fe, porque si tú crees Génesis 1:1, no tienes ningún problema ya para creer después la Biblia. Porque si el Génesis 1:1 dice que en el principio Dios creó,
creó los cielos y la tierra. Eso te está hablando de que estamos refiriéndonos a un ser infinitamente poderoso, sabio, que puede crear de la nada el universo, ¿sí? Entonces, entonces ya no te cuesta trabajo que creer que Dios hace flotar una hacha en el agua, ¿sí? Que Dios puede hacer caer maná del cielo para que se alimenten, que Dios puede hacer que se abra el mar para que pase su pueblo, que Que Jesucristo detenga el podía, tiempo. sí, que Jesucristo, que detiene el tiempo, que Jesucristo podía caminar sobre el mar. O sea, porque si tú estás creyendo que Dios es todopoderoso, que creó los cielos y la tierra, ¿qué milagro le resultaría imposible para él? Los demás ya son pan comido para él, si creó los cielos y la tierra, ¿sí? Entonces, de la nada no sale nada, ¿no? Ah, les iba a decir, en el hebreo, a ver si hermanito se acuerda de sus clases de hebreo, que dice, eh, Bereshit, bara Bereshit Elohim. bara Elohim. Ese verbo para se refiere a crear de la nada, porque todo el mundo puede crear algo a partir de algo, ¿sí? Ujú. Pero ese verbo bara se refiere a crear a partir de la nada. Y ese verbo solamente se puede utilizar con respecto a Dios, porque es el único que puede crear algo de la nada. Nunca vas a decir que el hombre bara, que el hombre creó algo así de la nada, no. El hombre puede crear algo, pero a partir de cosas que ya están creadas, ¿sí? Bueno, Ujú. ya, perdón, Brendis. Sí, muy bien, Japo, gracias por ayudarme porque ya estaba yo ahí toda perdida. Pero realmente, aquí donde dice ellos serán confundidos, habla precisamente de esto, ¿no? Como dices, a la aplicación ahorita en nuestros tiempos, a las religiones vacías que no van a triunfar, ¿no? Pues en la gran tribulación. Y la respuesta de cómo serán confundidos es a través de voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Así serán confundidos, ¿no? No sé si estoy en lo correcto que el 5 es complemento el 6 A del ver, versículo Brendis, 3. dame chance un tantitito, Brendis. De lo que tocaste de segunda de los Tesalonicenses capítulo 2 Ajá, uno, dice, bueno, si lo quieren leer conmigo, sí, dice en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 porque estamos hablando de la tribulación y todo eso. Mira, Brendis, por esta razón. sí. Algún incrédulo ahorita ha escuchado lo que nosotros predicamos, que va a venir tiempos difíciles, que va a haber un rapto, que va a venir los 7 años de tribulación, que entonces alguien podría pensar, híjole, pues si llegara, o sea, no crean, pero si llega a suceder esto, dicen, ay, entonces ya voy a creer. Ya vi que los cristianos desaparecieron, están sucediendo todo lo que ellos decían. Ah, entonces sí, me voy a convertir ahorita. Gran error. No va a ser eso Sí. posible. Por lo que dice Pablo aquí en Segunda de Tesalonicenses, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él está hablando del rapto, os Del ra- rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Más bien la traducción correcta es que el día del Señor ha llegado ya, porque los Mm, tesalonicenses creían que ya estábamos viviendo, bueno, que ellos ya estaban viviendo el día del Señor. Y Pablo sí. dice, no, que nadie los engañe. ¿Por qué? Porque tienen que pasar ciertas cosas primero. Nadie se engaña de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahí está diciendo, antes de que llegue el día del Señor, tienen que suceder dos cosas. La primera, la apostasía. La apostasía que hay debate ahí en cuanto a eso, pero por ejemplo, Dwight Pentecos, que es un erudito en escatología, dice que la palabra apostasía simplemente significa salida, Se- una extendida. Para entender la apostasía a qué se refiere, tienes que... Espérenme un segundo. Espérenme un segundo, porque... Ay, creo que le pusieron queso. A ver, ¿ya me escuchan? Ya. Sí, sí, sí. Ok. La apostasía, ¿qué significa? Salida simplemente. Se utiliza, por ejemplo, cuando un barco partía del puerto, dice, el barco apostató, o sea, salió, ¿sí? Entonces, aquí hay algo interesante. Cuando hablas de la palabra apostasía, tienes que decir de qué están apostatando.
Ujú. Apostatar de Moisés, apostatar de la iglesia, apostatar de Cristo. O sea, tienes que especificarlo porque el verbo por sí es neutro, nada más indica una salida. Y aquí nada más está diciendo que apostatarán, pero no dice de qué. Entonces, para Doy Pentecos dice que eso es, para él, que eso se está refiriendo al rapto, la salida de la iglesia de aquí. ¿Sí? Eso tiene, antes de que venga el día del Señor, la iglesia tiene que ser arrebatada. Ok, esa es la primera. Y la segunda, y que se manifieste el hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado? El anticristo. Anticristo. Y ese se corresponde con el primer sello del caballo blanco de que alguien que sale ahí venciendo, pero sin espada y sin armas. Bueno, eso está hablando de los anticristos. Entonces, antes de que llegue la tribulación, tiene que suceder primero el rapto y que se manifieste el hombre de pecado, o sea, el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ahí está hablando el Espíritu Santo, que es la iglesia aquí en la tierra, porque ya está en acción en el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, ¿sí? Cuando la iglesia ya no esté aquí. Ok, vean esto. 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ahora escuchen, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquí está hablando de los que tuvieron oportunidad de arrepentirse y no se arrepintieron, ¿sí? Porque aquí lo dice claramente, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No está hablando ahí del que nunca escuchó, está hablando de los que escucharon y dijeron, ja, 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 este cristiano. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Quién lo está enviando? Dios mismo. Es como un juicio para ellos, ¿sí? Por esto Dios les por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, ¿sí? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahí está bien claro, sí, bien claro. El que tuvo su oportunidad mientras la tuvo y no aceptó, y ahora sí ya dice, ay, no, sí, porque además es de dientes para afuera, porque nunca no es sincero, simplemente es conveniencia, ay, se están poniendo las cosas horribles, mejor sí, yo creo en que Jesucristo. No, Dios dice aquí, es Dios quien les manda el poder engañoso para que crean las mentiras del, del anticristo, ¿no? Pero Ajá. ¿quién es el que envía ese poder engañoso? Dios. La Biblia es muy Dios. clara, es Dios mismo y es como un juicio de parte de Dios. Ah, no quisiste, pues ahora menos vas a poder porque yo voy a hacer que creas las mentiras del enemigo. ¿Sí? Mm. ¿Me explico? Sí, 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 muy, muy bien explicado. Bueno, síguele, Brenda. Muchas gracias porque ya nos diste mucha luz en cuanto a esto que nos habla en Isaías hasta Es el que 6. es cosa seria rechazar la oferta de Dios, la vida eterna por medio de la fe en Jesucristo, es cosa seria. Es tu eternidad la que está en juego. Entonces, Claro. ujú. pero bueno, Muy pues bien, que cada quien su paranoia, ¿no? Adelante, Brenda. ok. Muy bien, entonces vemos que serán confundidos. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová, que da el pago a sus enemigos. Ese es el pago a sus enemigos. Eso es exactamente lo que acabas de explicarnos. Pues el juicio, ¿no? Ese es el pago que van a recibir los enemigos de Dios. Porque a final de cuentas no es que me contradigan a mí o que me hagan caso a mí o que sean mis enemigos. Realmente sí lo son, pero son enemigos de Dios porque yo estoy siguiendo a un Dios vivo y a un Dios que me está revelando una verdad a través de su palabra que es la Biblia. Entonces realmente son enemigos de Dios porque al que están ofendiendo es a Él, no a mí, ¿no? O sea, a mí me pueden rechazar y se pueden burlar, pero realmente al que están
ofendiendo y burlándose de él, pues es al Dios vivo, ¿no? Al Dios que nos está revelando su palabra. Versículo 7. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. Aquí el profeta está empleando una metáfora. Y busqué en el diccionario y dice que metáfora es una figura retórica, o sea, una figura lingüística que se aplica a una palabra o expresión, a un objeto o concepto al que no se refiere literalmente, con el fin de sugerir una comparación y facilitar la comprensión. Entonces aquí el profeta Isaías nos está dando esta metáfora hablando de un parto, porque todos conocemos cómo es un parto, o al menos las personas adultas sabemos a qué se refiere con un parto. Dice, antes que estuviese de parto, dio a luz. ¿Cómo antes de que estuviese de parto dio a luz, no? Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. Entonces, dice, ¿Quiere decir que fue repentino? ¿perdón? ¿Quiere decir que fue repentino, sin Eh, avisar? no quiere decir que Dios hace las cosas em, antes de que sucedan, ¿sí me entiendes? O sea, no es tanto que, ¿cómo te explico? Déjame buscarlo aquí. Eh, Dios sabe, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí Dios lo que está haciendo es, antes de que tuviera estos dolores, dio a luz. Él Ah, hace las puede ser también, cosas, pero puede ser también que él no deja las cosas a medias, sino que todo lo hace completo. Pero aquí lo está anunciando primeramente. sí, exactamente, aquí está anunciando pues que él hace las cosas. Déjame, aquí lo tengo, el comentario. Espérame tantito. Ellos serán confundidos. Aquí dice, el comentario dice, antes que estuviese de parto dio a luz. Isaías profetiza un día cuando la victoria llegará fácilmente a Jerusalén, cuando será como la promesa de Romanos 8:37, que dice que somos más que vencedores, a través de aquel que nos amó. Aquí ella da a luz, pero sin dolor. Ciertamente, ¿quién vio tal cosa? O sea, eh, Dios permite todas estas cosas, pero a final de cuentas, Él nos va a dar esta alegría y esta esperanza, como cuando da a luz a alguien y nace el bebé y se nos olvidan los dolores de parto, ¿no? Aquí vemos efectivamente que ya está el milenio y que ya estamos ahí y nos alegramos y ni siquiera, o sea, los que creemos en Él no sufrimos estos dolores de parto. Y por eso dice, aquí ella da a luz, pero sin dolor, ciertamente. ¿Quién vio tal cosa? O sea, Dios nos ha salvado y nos ha rescatado. Él ya, a nosotros los que creemos, ya nos rescató, ya nos, liberó de esta gran tribulación y nosotros y ya estamos disfrutando de la presencia del Señor. Yo digo que a eso se refiere el comentario de este escritor y lo que Se Isaías nos refería quiere decir. a que es una nueva nación ya dentro del milenio. Como nación Israel van a nacer nuevamente, Ajá. ¿verdad? Y Con pues un cambio. regocijo en la liberación de Jerusalén. Ujú. Ujú. Dice antes, bueno, antes somos más que vencedores porque nada nos va a apartar de Dios, ni tribulación, ni nada nos va a apartar del Señor. Y nosotros ya somos triunfadores porque ya creímos en Él. Y Él ya nos rescató, nos liberó de esto, ¿no? Sí. A ver si puedo, intentaré explicar esto, a ver, porque sí, el versículo a mí me costó trabajo. La verdad, no le agarraba bien la onda. Pero miren, vamos a tratar de hacer un símil con el embarazo humano. Las que han tenido hijos por medio de parto,
saben cómo son los dolores de parto, que es la expresión que se está usando aquí. Da un dolor cuando ya se acerca el nacimiento, da un dolor ahorita pequeño, al ratito hay un lapso de tiempo, otra vez se siente pequeño, pero cada vez se va haciendo más intenso y más fuerte y más seguido, ¿sí? Así son los dolores de parto. Bueno, las que han tenido partos lo saben. Y es un dolor tremendo, el dolor de parto. Bueno, pero cuando nace el bebé, se acaban los dolores y viene el gozo de ver al bebé recién nacido. ¿Sí o no es cierto? Sí. Vamos a tratar de entender esto aquí. Aquí cuando dice que para, Jesús mismo lo dijo que para, y los profetas lo dijeron también que para Israel, tiempo de angustia para Jacob, los dolores de parto que utilizaron. Aquí, hablando ya de la nación de Israel, ¿cuáles van a ser los dolores de parto? ¿Y cuál sería el, el bebé que van a nacer? Es la Nueva Jerusalén. No, Bueno, los dolores de parto, ¿cuáles serían para ellos? el milenio. Los dolores de parto, la tribulación, la gran tribulación. La gran tribulación van a ser los dolores de parto, que acuérdense que en la tribulación los juicios empiezan tranquilos y luego van siendo más severos, más severos, más severos, más fuertes y más continuos, hasta que, ¡pum!, nace el bebé. ¿Cuál es el bebé que nace? El milenio, El bueno, que viene milenio, el Señor el Jesús. milenio va a ser el bebé, ¿sí? El bebé, Ajá, porque en el milenio van a ser Israel como una nueva nación. Ok, pero exacto. aquí lo que me llamó la atención es que dice en el versículo 7: antes que estuvieses de parto, dio a luz, antes que le vinieran los dolores, dio a luz hijo. Me costó eso trabajo. ¿Cómo antes de los dolores de parto dio a luz un hijo? Bueno, en el comentario de McDowell dice algo interesante. Te digo, a veces son versículos en que ni ellos se ponen de acuerdo, los eruditos, pero dice, mira, les leo textualmente, dice, en el versículo 7 Israel da a luz un hijo, y entre paréntesis pone el Mesías. Es el hijo que dio antes de que estuviera sufriendo dolores de parto, dio a luz un hijo antes de tener los dolores de parto, que es la gran tribulación. En el versículo 8 da a luz hijos después de los dolores. El primer nacimiento tuvo lugar hace unos 2000 años en Belén. El segundo es el renacimiento espiritual de Israel que ocurrirá después de la tribulación. Nada impedirá que Dios realice este propósito. Me pareció interesante también. Digo, a veces no están de acuerdo con él, pero bueno, suena interesante. Será melón, será sandía. Bueno, la cosa es que nadie estorba los propósitos de Dios, pero me parece acertado este comentario, ¿no? Que el, 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 lo que dice aquí en el El 7, nacimiento de... que dio a luz un hijo antes de los dolores de parto, pues Jesús vino del pueblo de Israel. Bueno, Sí. nada más, Brendis. Nada más era Sí, sí, para... está un poco complicado. Sí, 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 a veces sí, sale un versículo complicado y bueno, tenemos que ahora sí que ser humildes, pues no le entiendo muy bien, yo leí esto, leí lo otro, porque mira, evidentemente si alguien espera que nosotros sepamos todo, pues eso es imposible, porque el único que sabe todo es Dios, ¿verdad? Claro. Sí. Entonces aquel que diga que lo sabe todo, pues está diciendo soy Dios, ¿no? Ajá. Toda Sí, humildad, sí, pues, ¿no? Pues eso es lo que encontré y entonces, bueno. sí. Incluso aquí MacArthur dice, el punto es que el sufrimiento de Israel terminará con un parto exitoso. Exactamente. O sea, o sea, pocas palabras, me gustó mucho eso, ¿no? De que el sufrimiento de Israel va a pasar y va a ser exitoso. Y también dice, el Señor no impondrá dolores de parto al remanente sin traerles el reino prometido. Exactamente. Entonces, Es lo que hemos visto a lo largo del estudio de Isaías y con otros profetas. Hay futuro para Israel. ay, Dios no ha pues, desechado a su pueblo. Hay un futuro para él. Obviamente, los que van a vivir eso, son descendientes, porque esa generación, pues, ya murieron sin creer la palabra de Dios. sí. Pero Dios no va a exterminar todo el pueblo, va a haber un remanente que sí va a creer y sobre ellos va Dios a cumplir todas las promesas que hizo a Abraham. Ajá, Bueno, síguele. sí.
Y bueno, pues aquí hay preguntas, ¿no? De quién oyó cosa semejante, quién vio tal cosa, concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos, y es lo que ahorita nos explicaste, ¿no? Versículo 9. Yo que hago dar a luz, no haré nacer. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Y bueno, pues estas son preguntas pues que ya viene una respuesta, porque nos está diciendo, ¿no? Esto que tú nos explicaste, que van a ser el milenio. Y Jerusalén dio a un hijo que es Jesucristo, porque Jesús es judío. Entonces, sí está complicado, e incluso como dicen los eruditos también eh, tienen diversos comentarios. Y muchos pues no tienen tantos, ¿no? Nada más así como MacArthur. En pocas palabras, Israel terminará con un parto exitoso y no, el Señor no impondrá dolores de parto al remanente sin traerles el reino prometido. O sea, ellos de que van a estar en el reino prometido, van a estar en el milenio, ¿no? El remanente, el que creyó. Claro, pero antes pasarán por los dolores de parto. O Pero sea, antes pasaba. tribulación. Ajá, Muy bien, exacto. muy bien, Brendis. Muy bien. Versículo 10. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Bueno, pues aquí está haciendo la comparación, nuevamente nos está hablando de de cuando una mamá te consuela, ¿no? Te dice que y todos los que nutréis, primero alégrate por Jerusalén, porque todos los que aman a Jerusalén van a estar gozosos de que ella haya tenido este éxito y ya esté en el milenio y haber pasado por toda esta tribulación y que ya ella esté en este reino, ¿no? Del Mesías, que es Jesucristo. Dice, y para que comas de esto, de esta consolación, ¿no? Y bebáis de los deleites del resplandor de su gloria, y que como una madre que te consuela. Aquí vi otros comentarios también de que siempre ponen como ejemplo a una madre, porque un padre, pues sí te puede consolar y te puede dar amor y todo, pero el consuelo de una madre es único, ¿no? O sea, cuando una mamá te consuela, te sientes bien, te sientes protegido, sientes que todo va a estar bien, ¿no? Y por eso pone de ejemplo a una mujer, a una madre que está consolando a su hijo y que lo está amamantando, ¿no? Entonces, este es pues también una metáfora en cuanto a cómo van a ser consolados este remanente, ¿no? Este remanente que va a llegar al reino de Dios. Versículo 12. Dice, Porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y me amaréis en los brazos, seréis traídos y sobre las rodillas seréis mimados. Nuevamente nos habla pues de que estamos en los brazos de alguien que nos está consolando y que nos está cuidando, ¿no? Y bueno, pues esta metáfora habla cuando el Mesías regrese en gloria y triunfo y majestad. La paz de Jerusalén será como un río suave y poderoso que nunca se perturbará, y no solo Jerusalén, sino también la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Dios habla con suma ternura
a sus fieles siervos. Nadie puede ser consolado como, perdón, nadie puede consolar como una madre. Entonces, nuevamente nos habla de este consuelo tierno, amoroso, que va a venir el Mesías triunfante, ¿no? Y él es el que va a reinar este milenio, donde pues ellos, como su pueblo elegido, van a triunfar, como vimos en los versículos anteriores, van a trabajar y su trabajo va a ser para ellos, su fruto va a ser para ellos. Ya nadie se los va a quitar, ya nadie va a aprovecharse de ellos, nadie los va a perseguir, los va a matar, como con Hitler, ¿no? Que los perseguían para matarlos. Ya no va a pasar nada de esto, ellos va a ser como este río de paz desbordante, ¿no? Y como el consuelo que únicamente una madre nos puede dar, así tiernamente nos está hablando el profeta el Señor a través del profeta, que nos va a consolar de esta manera. Entonces, esto es maravilloso, porque no solamente al pueblo judío, sino está hablando también de todas las naciones. Y estas naciones le van a abrir paso a al remanente, para que entre al milenio, ¿no? Ellos van a abrir paso, los van a llevar en carros, en aviones, como sea, pero ellos van a llegar a la puerta del milenio, que es donde Jesucristo va a poner sus pies, Como ¿no? un segundo éxodo, Ahí. ¿verdad? ¿Mandé? Viene a ser como un segundo o un tercer éxodo, prácticamente. ¿Mandé? Regresan a la tierra prometida, pero y con abundancia, riquezas. Sí, 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 sí. Vemos que la prosperidad pertenecerá al remanente fiel, pero habrá ira contra los que se oponen al Señor, o sea, contra los que ponen obstáculos para que este remanente llegue al milenio. Pues Dios va a tener ira contra ellos, que es la mayoría de las naciones, ¿no? Pero va a haber quienes sí crean y quienes van a abrir puertas para ellos. La ira de Dios vendrá contra los rebeldes en juicio al final de los tiempos. Todos los que luchan contra el Señor cuando Él venga a establecer su reino, pues inminentemente morirá. O sea, no puedes luchar contra Dios. O sea, ninguna nación tan poderosa como Rusia, como Estados Unidos, como Japón, China, pueden luchar contra Dios, porque Él con el poder de su palabra, con su aliento los destruirá. Entonces, es una lucha que ya la tienen perdida, ¿no? Pero bueno, pues sin embargo, están, pues están, ¿cómo les diré? Pues el Satanás está ahí, ellos, hablándoles y diciéndoles que tienen que luchar y que tienen que hacer todas estas cosas contra los judíos y contra todas las personas que ya hayan creído en Dios, en la redención, en el plan que Dios tiene para nosotros, para salvarnos, para que entremos en el milenio. Bueno, los que queden, porque la iglesia pues será arrebatada, pero los que queden, pues tendrán que creer, tendrán que irse de un lado o del otro, ¿no? O sea, el único camino, no hay otro, pero pueden irse a la izquierda o pueden irse por el camino que Dios ya nos marcó. Este, pero bueno, pues está muy bonito cómo Dios nos habla tiernamente, ¿no? Como un consuelo de una madre. ¿Quién nos recuerda cuando nuestra mamá nos consolaba? ¿No? O sea, realmente era como una paz que nos daba. Y versículo 13. Como aquel a quien, no, esa ya lo leímos. 14. Y veréis y se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. Y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida y se enojará contra sus enemigos. ¿Por qué? ¿Por qué se enojará contra estos enemigos? ¿O cómo se enojará contra ellos? Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su represión con llama de fuego.
porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Entonces aquí nos está hablando pues de la gran tribulación. Aquí nos está diciendo cómo es que Dios se enoja con estos enemigos que tiene, ¿no? Y todos estos muertos pues se multiplicarán porque pues serán muchos, imagínense, o sea, ¿cuántos no creen en la palabra de Dios? ¿Cuántos no aceptan su plan de redención? Que Jesucristo es el único y suficiente Salvador y que no necesitamos nada más, no necesitamos de imágenes, no necesitamos de personas, solamente Él nos puede redimir y salvar. Ajá. Mm, Bueno, eminentemente van a morir, ¿no? Y pues serán multiplicados estos cadáveres. Em, el Mesías, cuando regrese, para algunos será de bendición, pero para otros no será más que juicio, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no han creído en él, no han depositado su confianza en él. Em, 17. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Entonces, la santificación y la purificación por el propósito correcto son agradables a Dios, pero el hacerse con mira al culto idólatra acarreará juicio del único Dios verdadero. Entonces, aquí nos está diciendo que efectivamente la idolatría es abominación para Jehová y pues que tarde o temprano pues esto va a traer un juicio para los que lo hacen, para los que lo practican. Cuando el Mesías regrese en gloria y majestad y triunfo, él verá a través de aquellos que practican la religión vacía. Serán talados, dice Jehová. O sea, esta es una palabra fuerte. Serán talados. Cortados. Ajá, entonces dices tú, aquí, ¿qué nos está diciendo Jehová? Dios, que la religión vacía, que está llena de ídolos y de idolatría y de todas esas cosas, para él son abominación, no las detesta, entonces pues serán cortados, definitivamente muertos, ¿no? Como dice ahí. Versículo 18. Sus, ay, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. El Señor estaba al tanto de las motivaciones que estaban detrás de las acciones de los israelitas apóstatas. Eh, Dios todo lo sabe y todo lo oye, ¿no? Él no puede ser burlado, como habíamos dicho anteriormente, porque Él todo lo sabe, las intenciones que hay en nuestro corazón y nuestras acciones, nuestros pensamientos. Entonces, los israelitas apóstatas, pues Dios sabía cómo ellos adoraban y cómo ofrecían sacrificio y cómo hacían las cosas. Y bueno, pues Dios dijo que estos apóstatas, estos israelitas, pues no eran como los paganos que eran, que ofrecían a sus hijos vivos como sacrificio y que hacían sonar los tambores, la música para no oír el llanto del bebé que estaba quemándose en las manos de este dios pagano, ¿no? Entonces, vemos que Dios no puede ser burlado y que Él se da cuenta de las intenciones de nuestras acciones, ¿no? ¿Qué más? Mm, Dice que Jerusalén será el centro de atención mundial por causa del Mesías, de Jesucristo. Ujú. Y Dios ha prometido una gran obra de reunificación en Israel, pero también hará un trabajo de reunificación entre todo el mundo, algunos de toda nación y lengua para ver su gloria.
Y esto lo dice en Apocalipsis 5, 9, 10 y en Mateo 24, 30. Entonces vemos que Dios siempre ha tenido ese plan de redención no solamente para su pueblo elegido, sino para todas las naciones o toda la gente que acepte este plan de redención. También está pensado para nosotros como gentiles, que ahora ya formamos parte de este pueblo porque somos injertados, somos adoptados, ¿no? Versículo 19. Y pondré entre ellos señal y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fud y Lud, que disparan arco a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Bueno, pues vemos que el remanente fiel de Israel había escapado de la persecución de sus enemigos y también del juicio de Dios contra esos enemigos. Y ahora estos enemigos van a creer y van a ayudar a Israel a llegar a, a la puerta de este nuevo reino. Dios tenía una intención misionera para Israel, pero no, que serían un sacerdocio entre las naciones. Esto lo dice en Éxodo 19:6, y una luz para los gentiles. Pero pues en este aspecto Israel fracasó eh, en cuanto a que fueran luz para las naciones, ¿no? Pero Dios, como dijeron hace rato, no vamos a frustrar, no, nadie va a frustrar los planes de Dios. Y tenemos un ejemplo, por ejemplo, Pablo, Saulo de Tarso, era judío de judíos y él fue elegido también para hablarle a los gentiles, a los judíos primeramente y a los gentiles también. Entonces, vemos que a pesar de que Israel o Jerusalén o los judíos en general fracasaron, pero Dios siempre tiene estos propósitos y nunca se dejan de cumplir por causa de ningún hombre ni de nadie, ¿no? Pero Dios ha ordenado a la iglesia y a las naciones para publicar su gloria entre las naciones, como Pablo. Y vemos que habla de Tarsis, de Fud, de Lud, y vemos que Tarsis era, ahorita puede ser España, Francia, Italia. Fud es la región de África, Lud, Lidia o África, Tubal, que era un hijo de Jafet, se establecieron en el noreste de Europa o Rusia. Javán es Grecia. Entonces, todas estas naciones van a ayudar al remanente y aparte van pues han creído, algunas han aceptado y creído y también unas de ellas van a entrar al milenio. Pero estos eran enemigos del pueblo de Dios. En un sentido limitado se cumple con el alcance misionero de la iglesia a través de los siglos. Esto es parcial, ¿no? En última instancia, pueden ser los 144,000 testigos durante la gran tribulación. Y también pueden ser evangelistas judíos en los días de la tierra del milenio. Pueden ser estos que hablen la palabra de Dios. 20, versículo 20. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos. A mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Bueno, pues acuérdense que en el milenio va a haber también sacrificios. Entonces, todos los que lleguen, hablando en el contexto de aquí de Isaías, pues los que lleguen a Jerusalén, a Sión, al reino, va a elegir de ellos a los sacerdotes. Y por eso es que se dice que las tribus
perdidas de Israel no están perdidas porque Dios sabe dónde están. Y va a ser de este remanente que entre y él va a saber quiénes son los levitas y quiénes van a ser los sacerdotes. Hay comentaristas que dicen que incluso la iglesia va a ser pues Dios lo va a elegir como sacerdote, porque hay varios versículos de la Biblia que nos hablan de que somos sacerdotes y reyes, pero yo hablando del contexto de Isaías, yo creo que es en relación a los judíos, bueno, al pueblo de Israel que entra, al remanente, que va a elegir a sus sacerdotes. No sé si ahí estén de acuerdo conmigo. Yo leí un comentario, Brendis, Sí, que dice que ya, los gentiles creyentes van a tener el mismo privilegio que tendrán los judíos en ese entonces, a tal grado que podrán participar como sacerdotes. Algunos de ellos serán sacerdotes y otros van a ser levitas. Recordemos que en el Antiguo Testamento solamente los del pueblo de Leví, los levitas, eran los únicos que podían ser sacerdotes y participar en el templo. Pues ahora van a tener ese privilegio también los gentiles creyentes. Eso quiere decir que la bendición va a ser para toda la humanidad, los que ujú, crean, para los que crean. Eso ok. fue lo que yo entendí en un comentario. Sí, yo también leí esos dos comentarios. Pero bueno, pues hablando en el contexto que está Isaías, pues se refiere al remanente, ¿no? A las tribus perdidas, que no están perdidas, y que él sabe quiénes son los levitas y que los va a hacer sacerdotes nuevamente en el milenio, pero también hay versículos en el Nuevo Testamento que nos dice que somos sacerdotes, que nos va a hacer sacerdotes y reyes. En Apocalipsis, en Apocalipsis 1:6, Apocalipsis 5:10, 26, habla precisamente de eso. Pero bueno, al rato que nos comente el maestro a ver qué opina de esto. Muy bien. En el versículo 22, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. El Israel nacional tendrá una existencia interminable a lo largo del milenio y con la llegada de los nuevos cielos y la nueva tierra existirá por toda la eternidad. Entonces, aquí también está hablando pues, de los judíos, de su pueblo elegido como nación. ¿No, Armandito? Sí, Este, sí, sí. exactamente. Ok. Um, Aquí hay un comentario de este escritor que sigo y habla de esto, déjense los leo rapidísimo. Mm, Ya lo perdí. Aquí está. Dice, así permanecerá, vendrán todos a adorar delante de mí. Aquí Dios describe su triunfo final a lo largo del majestuoso libro de Isaías. Las naciones han sido juzgadas y con frecuencia condenadas, pero Dios tiene un plan final para alcanzar a las naciones, visto en su cumplimiento final, Apocalipsis 5, 9, 10. Dios tomará gente de cada tribu y lengua y vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Ujú. Mm, Ok. Versículo 23. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Bueno, pues toda la humanidad participará en la adoración del Señor en los tiempos estipulados durante la fase temporal del reino mesiánico. Me imagino algo parecido a lo como lo determinó Dios Jehová en números. Creo que sí fue números, sí.
cómo determinó la adoración, el sacrificio, la expiación, todo eso, ¿no? En ese contexto me imagino que se está refiriendo. Y versículo 24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Bueno, pues este versículo está muy fuerte también, porque dice que los cadáveres de los que sufrirán tormento eterno servirán como un recordatorio vívido de la gravedad y las consecuencias terribles de la rebelión contra Dios. Eh, y cuando dice que el gusano no morirá, o sea, es una muerte eterna, ¿no? O sea, aquí está muy duro porque nos está hablando de esta muerte eterna. Nunca dice, algunos de cada tribu y lengua tendrán un destino de triunfo final. Algunos también tendrán el destino que voluntariamente eligieron de la tragedia final, usando las imágenes de la condenación eterna, porque su gusano nunca morirá ni su fuego se apagará. Isaías describe el destino de los que rechazan a Dios, incluso si llevaban la apariencia de una religión vacía. O sea que aquí, pues no hay religiones, porque a final de cuentas, la religión te hace hacer, te manda estatutos, te manda, pues sus normas, ¿no? Y eso a Dios, pues las tradiciones de hombres, Dios no, son rituales, son tradiciones de hombres. Y entonces, ¿a quién vas a creer? ¿En el hombre o en la palabra de Dios? Entonces, estas religiones vacías, pues también entrarán en esta gran tribulación y pues pasarán por la muerte eterna. Y me llamó mucho la atención eso de que su gusano nunca morirá ni su fuego se apagará, porque es como nosotros vamos a tener vida eterna, los que creemos en Jesucristo y entregamos nuestra vida a Él y creemos en la palabra de Dios, así los que tienen la muerte eterna, pues así van a sufrir toda la eternidad. Su gusano nunca morirá. O sea, eso me impactó mucho, ¿no? Después de esta vida y en el día del juicio entrarán en tormentos eternos, donde sentirán una obra de conciencia que nunca morirá y una ira ardiente de Dios sobre sus almas y cuerpos que nunca se apagará. Esto lo dice un escritor que se llama Polé. Vemos que el libro de Isaías se cierra con un contraste aleccionador que revela la importancia suprema y eterna de esta vida presente. Cada vida puede elegir su destino, adorar o el gusano. ¿Cuál es para ti? ¿No? Y si es cierto, o sea, ¿qué es lo que elegimos? ¿Una vida eterna o el gusano que nunca morirá? Entonces, el comentario de MacArthur dice que los cadáveres que los que sufrirán tormento eterno servirán como un recordatorio vívido de la gravedad y las consecuencias terribles de la rebelión contra Dios. Al referirse a este versículo, Jesús señaló el valle de Hinnom, que era una representación del infierno, porque era un basurero en el que se mantenían incendios para destruir los desperdicios de la ciudad. Este fuego inextinguible ilustraba el dolor permanente de los perdidos. Y también dicen que este valle ¿qué? Valle de Omón. Ay, ya se me perdió. Original. Ajá, que este valle que describe Jesús, también ahí es donde hacían los sacrificios a los niños, donde mataban así a los niños y todo. Entonces, por eso lo describe Jesús como un infierno eterno. Y hace una ilustración como un ejemplo para que se imaginen cómo será esta muerte eterna, ¿no? Y bueno, pues creo que sería todo. A mí este capítulo me gustó mucho, me impactó mucho cómo dice todas las cosas así literal, o sea, nos pone ejemplos que pues sí nos impactan. Sin embargo, sí me costó un poco de trabajo entenderlo o más explicarlo, porque se me hace
un capítulo pues complicado, pero no deja de llenarnos de esperanza, no deja de darnos esta alegría por saber que esta vida no se acaba aquí, que vamos a tener una vida eterna, una vida llena de gozo, de alegría, alabando al Señor, pero también nos entristece saber que quizás pues personas que amamos, que conocemos, familiares, no hayan elegido este camino, porque también aquí la Biblia nos dice qué es lo qué es lo que va a pasar. Entonces sí es un capítulo muy difícil, muy triste, pero también es muy gozoso y muy alegre para nosotros, como lo dije hace rato, para unos va a ser alegría, pero para otros va a ser tristeza. Entonces, bueno, pues si dije alguna herejía, algo que no debí de haber dicho, por favor, corríjanme y aclárenlo para que nuestra audiencia no se vaya triste. No, el final del libro es tremendo. O sea, nada más hay de dos sopas. O aceptas lo que dice la palabra de Dios y recibirás bendición, o rechazas lo que dice Dios y recibirás condenación. Es bien, bien claro esto. Mira. Dijiste algo muy cierto, Brendes. Ninguna religión salva, ni ninguna denominación. El único que salva es Jesucristo. Nada más. Nada. No importa en qué religión estés, ninguna religión salva. El que salva es Jesucristo. Y eso te hace parte del pueblo de Dios ahora, ¿no? Claro. Mira, ahora que fue el cumpleaños de mi nieto, tuve la oportunidad, 5 minutos me tomó, no mucho, Sí. o menos. Tuve la oportunidad de compartir el Evangelio, porque de eso se trata, de hacer algo para la gloria de Dios, ¿no? Y a pesar de que el micrófono que me dieron tenía mucho ruido, se iba, sonido, venía, opté por mejor ni usar micrófono y hablar fuerte, pero creo que los de más lejanos no escuchaban. Pero una de las cosas que yo dije es que me preocupa la gente que piensa que creemos lo mismo cuando no creemos. Y una vez bueno, no digo nombres ni digo religiones, pero de otra religión y otra persona, me dijo, pues creemos lo mismo. Yo dije, ¿cómo crees que vamos a creer lo mismo? No creemos lo mismo. Yo, y mucha gente dice que adora a Dios, que adora a Dios. Y siempre lo he dicho y lo he dicho ya varias veces, porque ese es el pesar que tengo. La gente que dice adorar a Dios, pero ese Dios al que creen adorar, no es el Dios que revela las escrituras, están adorando un ídolo, se están autoengañando. Todo el mundo, no, yo adoro a Dios y Diosito lindo y no sé qué tantas cosas. Pero al Dios que creen adorar no es el Dios que revela las escrituras, están adorando un ídolo. ¿Por qué? El Dios, y como yo se los dije ¿sabes qué? Todo el mundo dice, ay, Dios es amor y Dios es misericordioso. Y es cierto eso, pero ¿dónde queda la santidad y la justicia de Dios? ¿Dónde queda? No puedes presentar nada más un lado de la moneda, tienes que presentar los dos lados de la moneda. Y como dije, Dios es rico en misericordia, claro que lo es, pero también dice, no tendré por inocente al culpable. Culpable. Entonces, ¿cómo puedes conciliar esas dos verdades? Que Dios es rico en misericordia y sin embargo no tendrá por inocente al culpable. Pues es Isaías 53 que vimos aquí, que Jesucristo cargó con nuestros pecados y Él fue el que pagó la deuda, ¿no? Entonces, Dios es un Dios justo, pero, como dijo Pablo en Romanos 9, cuando hablaba de los judíos, a mí me consta que tienen celo de Dios, pero no es conforme a ciencia. ¿Y qué significa conforme a ciencia? Pues que no es conforme a lo que revela Dios en su palabra. Cada quien cree que puede adorar a Dios como se le ocurra, como hizo Caín, dice yo voy a adorar a Dios con mis calabacitas y mis esquites y todo, pero eso no era lo que Dios había determinado. Aquí la cosa es que la única manera de llegar a Dios es a través de Jesucristo, no hay de otra. Y si quieres conocer a Jesucristo, lo tienes que conocer a través de su palabra.
¿sí? Entonces, ese es y fíjate, lo que pasó en Isaías, ¿cuántos años tiene ya que sucedió eso? Es actual a la vida de hoy. La vida de... Gente demasiado religiosa que todo el día te puede estar hablando de Dios y todo. Sin embargo, es puro ritual. No es nada devoción. Como dice el Señor, yo no me complazco con holocaustos, digo, y ni sacrificios, ni nada, sino con un corazón contrito, con obediencia, ¿sí? A lo que Él dice. Como aquí en este capítulo dijo, claro, tú me puedes traer un becerro, una oveja, pero si tu corazón no está bien delante de Él, es un vil perro lo que me estás presentando. Entonces, esto debe de hacernos analizar a nosotros qué tanto es nuestra devoción hacia Dios, ¿no? Porque si estamos asistiendo a la iglesia y cantamos y hacemos lo que marcan, pero tu corazón no está devoto hacia Dios, pues no sirve de nada. Entonces, mejor ni hacerlo entonces, porque ese es el problema, que mucha gente se autoengaña, pensando que, ya fui a la iglesia, aún como cristianos debemos admitir eso, que muchos pueden estar engañados, que, que van y asisten a la iglesia y todo, pero su devoción, su obediencia, ahora yo no estoy hablando de una obediencia 100% perfecta, porque ¿quién puede hacerlo? Nadie, pero es una obediencia que sinceramente trata de agradar a Dios, que reconocemos que fallamos, pero el 7 veces caerá el justo y 7 veces lo levanta Dios. Como dijo Pablo en Romanos 7, si no me recuerdo, y dice, él siendo el campeón de la espiritualidad reconoce que el pecado que mora en él lo hace hacer cosas que no debe de hacer. ¿Sí? Dice, pero es el pecado que mora en mí, la carne, o sea, que es con lo que estamos luchando. Y que solamente con la ayuda del Espíritu podemos salir adelante, ¿no? Este libro, de verdad que fue buena idea estudiarlo, porque sentó ya la base para los profetas menores. Porque van a ver cuántas cosas coinciden, aunque en los profetas menores a veces se está hablando en contra de una nación, como en el caso de Abdías que va contra Edom, ¿sí? Pero van a ver que muchas cosas que dijo Isaías lo van a estar diciendo otros profetas porque están hablando del mismo acontecimiento. Ahora que yo estoy estudiando Oseas, pues cuántas cosas no dice Oseas que ya está diciendo también. Y Oseas se refería al reino del norte, pero se las echaba de repente al reino del sur. Y Isaías que está predicando al reino del sur, pues todo se cumplió lo que dijo Oseas. También Judá va a caer. Entonces, yo creo que este estudio de los profetas no es historia para nosotros, es algo actual que está sucediendo, ¿sí? La gente, y el problema clave es que no hay conocimiento de Dios. Por eso Oseas dice en el capítulo 4:8, no estoy seguro, todavía no me toca dar mi consejo, pero dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Cuánta gente está siendo destruida en el Valle de Ginón, en el Gehenna? ¿Sí? ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento de Dios. Es bien importante, si no conocemos, como dije yo en el mensaje que di el sábado pasado, erráis ignorando las escrituras. Todo aquel que no conoce las escrituras, pues le llama taco a cualquier cena, ¿sí? O los que leen la Biblia, pero que no la creen, pues terminan creyendo cualquier barrabasada que les presenta. Entonces, somos responsables delante de Dios, y creo que lo mencionaste, Brendis, ¿a quién le creemos? ¿A quién le hacemos caso? ¿A lo que dice Dios en su palabra o creemos enseñanzas? Ahí vemos la diferencia, el destino de cada persona, ¿sí? Bendición o maldición. Y ya, cayendo, ya. Como dijo Carballosa, a la su manera no vas a llegar a Dios. A mi manera no voy a llegar a Dios, no voy a conocer. Tiene que ser a la manera que Dios nos manda en su palabra, Conforme al porque siempre pensamos que, no, pues es que yo a mi manera lo quiero, lo amo, pero pues no es a mi manera. no, no, es conforme a ciencia, conforme Dios lo revela.
como los que dicen, Sí. yo amo a mi esposa, pero a mi manera, sí, cada 8 días se suena, La ¿no? golpea, Esa es su manera, pero si la quieren, no. pero la quiere Y mucho. quieren hacer lo mismo con Dios a mi manera. Yo amo a Dios a mi manera. No, no es a tu manera. Claro. Eso No, es lo dijo el salmista, a mi manera, pero aquí no es a tu manera. no, ay, no, esa es su manera. No, pues qué bueno, qué bueno. ¿Algún comentario más, tu hermanita Manolita? Que ya nos está agarrando Drácula. Sí. Ya. Empieza Por mí. usted, señor Armando. No, adelante, Manuelito, adelante. Sí, No, Bueno, pues aquí, Dios es el creador de todas las cosas. El universo es su morada. Y también Dios lo hizo porque es Él el soberano, el rey, el profeta. Y Dios, también aquí Dios busca estar en el corazón de las personas que escuchan su palabra. Dios busca lo interno, no lo externo. A Dios no le agradan las penitencias, como ir de rodillas a la villa, y los judíos van al muro de los lamentos. Debe ser de corazón, de que lo crean, no nomás que lo hagan. Aquí también nos dice que en el Antiguo Testamento sacrificaban pues, animales contaminados, cuando no debe de ser, debe ser un animal puro, como el cordero, la oveja. Y es como diciendo, si tú crees, debes de creer de corazón, con fe, con todo, porque si nada más es el ahí se va, eso no le agrada a Dios. Y también aquí nos dice en Jeremías 15, versículo 3, enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo. Dios dice, espada para matar, perros para despedazar, bestias de la tierra para devorar y destruir. Y es en Ezequiel 25, versículo 39 dice, habiendo sacrificado a sus hijos, a sus ídolos, entraban a mi santuario el mismo día para contaminar, y he aquí, así lo hicieron en medio de mi casa. O sea que si vas a la iglesia debes de ir creyendo, con fe, no nomás para que digan, ay, ya fue a la iglesia, ya cumplió. Y luego aquí se me trabó mi celular y hasta que mi hijo vino aquí en mi auxilio. Y también aquí dice, una comparación con el nacimiento humano. Ningún nacimiento puede suceder hasta que haya ocurrido los dolores de parto. Y al venir los dolores se dará como resultado el éxito. Y aquí dijo el maestro Juan Carlos y el señor Armando, el milenio. Ese sería el resultado. Que pues nosotros no vamos a estar ahí, pero los que nos suceden, los que vienen detrás de nosotros, ellos sí. Y el profeta Isaías compara a Jerusalén como una madre, que es la que pues nos va a ayudar, pero y aquí también ya el último es en la paz abundante como un río que se desborda, y la prosperidad solo habrá, y bueno, se desborda y habrá prosperidad. Solo habrá ira contra los que se oponen a Dios, los que son sus contrarios, los que no creen. Dice, todos los que luchan contra Dios morirán. Y aquí en Mateo versículo 30, capítulo 25 dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre
viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y una pregunta, al final dice, el gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará. Ese es el infierno, ¿verdad? El Gehenna. Gracias, eso es todo. Bueno, de lo que dijo Manuelita hubo un error. ¿Quién lo detectó? A ver. Ya me reprobaron. No, Manuelita, iba a pasar con 10, pero ahora va a pasar con 9, porque hubo un error. ¿Quién lo Yo detectó? creí con excelente. Dijo un error, Manuelita. ¿Qué dijo? A ver, Ah, pues, ¿muro de los lamentos o qué dije? no, dijo que nosotros no vamos a estar en el milenio, sino Ah, ¿Cómo Los que que no? nos siguen, así No, como cuando no llegaron a la tierra prometida ni Moisés, no, nosotros nada vamos. más porque Mire, dudó. Manuelita, déjame explicarle en 30 segundos qué va a pasar. El día que un creyente en Cristo, un creyente genuino, un cristiano genuino, muere, su alma va a la presencia de Dios, mientras su Sí, cuerpo se queda aquí en la tumba. sí. Aquí se va descompuesto, pero cuando regrese Cristo, cuando sucede el rapto, ¿sí? Van a salir esos cuerpos glorificados a unirse con esas almas que ya estaban previamente en el cielo con el Señor. Ok. Después de eso va a venir la tribulación que es para castigar a todos los que se han opuesto a Dios y para disciplinar a Israel. Hay dos propósitos con la tribulación. Uno, que Israel doble sus manitas y reconozca su verdadera Mesías, y por el otro lado, castigar a todos aquellos que ignoraron a Dios. Después de 7 años de tribulación viene el reino milenial y la iglesia va a estar presente en el reino milenial junto con los creyentes que sobrevivieron a la tribulación. Pero de que vamos a estar, Sí, vamos. claro que ahí estaremos, y vamos a estar más guapos que Bueno, nunca. pero ¿cómo vamos a ya no estar? voy a tener canas, ni arrugas, ni nada, ¿verdad? Nada de eso, bueno. Ahora, ¿Vamos a estar en cuerpo glorificado? O sea, en cuerpo glorificado. cuerpos glorificados nosotros ya, porque ya hemos sido glorificados, conviviendo con cuerpos humanos reales como los nuestros, que son los sobrevivientes. Como Jesucristo convivió con su cuerpo ¿Sí? glorificado con los discípulos. Exactamente, exactamente. No, lo que nos aguarda es algo que ojo jamás ha visto, ¿sí? Ujú. Algo grandioso. Y lo que les espera a los que han rechazado la palabra de Dios, híjole, pues que pongan atención a lo que dice. Por eso hay un mensaje que proclamar, ¿sí? Y hagan de cuenta que somos como los profetas de ese tiempo, advertir a la gente del peligro, que están jugando con fuego, están jugando con fuego, ¿sí? No es cualquier cosa rechazar a Cristo, ¿sí? Es tu destino eterno el que está en juego. Entonces, Sí. Eso del gusano que nunca morirá me llamó mucho la atención porque aquí en A la mí tierra, también. pues está el gusano, se acaba el cuerpo y ya se va. bueno, Pero aquí este gusano nunca va a morir, siempre va a estar. es que la explicación es esta. La explicación es esta. El fuego que va a haber en el Gehenna, en el infierno, en el destino final, alguien puede pensar, bueno, pues si nos estamos quemando, nos vamos a achicharrar todos, vamos a dejar de existir porque vamos a estar achicharrados. Pero va a ser un fuego especial. El mismo fuego que utilizó Dios con la zarza ardiendo, que la zarza estaba ardiendo y no se consumía. Entonces, No, creó un fuego que vas a estar ardiendo, quemándote y todo, y no te estás consumiendo. Por eso es castigo eterno. No, es terrible todo eso. Terrible, ¿no? Entonces, y iba a decir también lo del Valle de Ginón. Al sur de Jerusalén había un basurero, ¿sí? Basurero, donde siempre, de día y de noche se estaban quemando la basura. Ahí era donde tiraban a los cadáveres que nadie reclamaba. Por ejemplo, un crucificado que nadie reclamó, pues échalo al Valle de Ginón, que así se llamaba. Entonces Pablo toma esa expresión del Valle de Ginón, porque en hebreo es Gehenna, pero se refiere Bien. al Valle de Ginón. ¿Por qué? ¿Por qué utiliza esa expresión? que Porque nunca se el acabó. fuego siempre estaba
prendido de día y de noche, día y de noche. Ahí hubiera ido a parar nuestro Salvador, si no es por José de Arimatea. Que si no, ahí hubiera parado Jesús, el basurero este. No fuera. La expresión que toma Pablo para... Recuerden, yo les he dicho que hay, a ver, 3 o 4 palabras que se refieren al infierno, pero que no significan lo mismo. Una es el Hades. El Hades, el Hades. Pero ¿qué hay en el Hades? Únicamente las almas de los que no creyeron. Únicamente almas, ahí no hay cuerpos. ¿Sí? El cuerpo sigue ahí descomponiéndose en la tumba. Hay el Tártarus, que también se traduce como infierno. Pero ¿quiénes hay ahí? Puros ángeles que se rebelaron en contra de Dios, que están encerrados ahí en el Tártarus, ¿sí? Que no van a ser perdonados. Luego existe, a ver si me acuerdo, pues no sé si son 3 o 4. Bueno, Hades, Tártarus y Gehenna. El Gehenna es el destino final, pero ¿qué hay en el Gehenna? ¿Sí? Esas almas que estaban en el Hades van a salir después del milenio a recibir su cuerpo resucitado y va a ser arrojado al lago de fuego. El Gehenna es el lago de fuego, pero ahí no ya hay este cuerpo junto con su espíritu, con su alma, ¿sí? Entonces, aunque son palabritas que luego traduce la Biblia como infierno, pero se refieren a cosas diferentes. Entonces, cuando muere un incrédulo, su alma va al Hades. Después del milenio, el Hades entrega las almas que hay en él, se reúnen con sus cuerpos, ¿sí? Para ser arrojados al lago de fuego. Por eso dice, donde el crujir de dientes y el gusano nunca se muere. O sea, castigo eterno. Wow, wow, esto es para poner la piel de gallina, chicos. Sí. Sí, sí, es muy fuerte. Demos gracias a Dios por... Pero está peor que la Santa Inquisición. No, la Santa Inquisición va a ser cuento Walt Disney. Aquí sí va a ser castigo eterno. Pero demos gracias a Dios porque por su misericordia nada más nos ha abierto los ojos. Porque si no estaríamos perdidos, como dijo el salmista, y no sé qué camino me trajo hasta aquí. Pues sí, porque si no fuera por la misericordia de Dios que nos habla a través de su palabra, pues todos nos vamos al infierno. Amén. Y es lo que merecemos todos, porque la paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Wow. Pues se acabó este estudio de Isaías, como fue más de un año exactamente. Ajá. Y nos vamos a continuar con los profetas menores. Acuérdense que cambiamos el día al domingo 7 de la noche, para que ya no me pongan pretextos que vengo cansado, ¿qué? Que es Que me entendible. estoy durmiendo. Sí, que me estoy durmiendo. Es entendible, sí, todos estamos cansados y nosotros nada más porque hacemos un esfuerzo supremo, ¿sí? Pero ya no está agarrando. Vean, Armandito, y ahora ni su coca se tomó. Y así no Ya se congeló Armandito. Ah, sí, ya está congelado. Sí. Ya, sí. Con eso no. Bueno, Ya no platica. entonces recuerden, nos vemos domingo 22, no va a ser el próximo viernes, va a ser próximo viernes, 2 días después. Voy a mandar el calendario otra vez Ándale, sí. para que sepan Sí. con qué empezamos, quién va a enseñar y de qué horas a qué horas, ¿no? Ok. Entonces, pues también yo espero que el estudio de los profetas menores igual sea de bendición. Ya. Pues y felicidades Brendis y Armandito por el esfuerzo que hicieron. La verdad, me apoyaron mucho porque con tantas cosas que yo tengo que hacer, luego era difícil. Y aquí yo venía a aprender. No, pero lo importante es que, pues, a final de cuentas tú nos aclaras todo, porque hay veces que no entendemos y ya tú sales a nuestro auxilio, Bueno, cuando nos puedo, ayudas. cuando puedo, ¿verdad? Cuando puedo, y a veces tengo que No, reconocer. siempre, nunca, no recuerdo una que no nos haya sacado de la duda. Nos saca de dudas. Sí, está. Las amplio más. Porque yo tengo muchas. Sí, estamos llenos de dudas todos. Pero bueno, pues aquí estamos aprendiendo. Vamos a orar y terminamos, ¿ok? A ver si te vuelve a conectar, manito, porque sí, se quedó congelado. Sí, Amado Padre Celestial, pues cuántas gracias, Señor, te damos por el privilegio que nos has permitido de estudiar este gran libro, Señor, que
aunque ocurrió hace casi 3000 años, Señor, es tan actual para nuestras vidas, que tenemos tanto que aprender ahora, en 2025, tanto que aprender de este libro, que nos habla realmente cómo está el mundo realmente, Señor, conocimiento de Dios, Señor, con puros actos ritualistas que no te glorifican en nada, Señor. Gracias, Padre, por también porque nos llama la atención para que seamos más sinceros, más devotos en nuestra devoción, Señor, que vayamos a la iglesia, Señor, sabiendo que vamos a adorar y alabar al Dios de nuestra salvación, Señor. No nada más vamos a cubrir un requisito, sino que vamos con un corazón sincero para agradarte, alabarte, aprender de ti, Señor, porque aprendiendo más de ti, más te estamos amando, Señor. El amarte más fruto estamos dando, Señor, que te glorifique a ti. Gracias por la vida de Brendis, de Armandito y de Manuelita, que han estado participando aquí, Señor. Nos sentimos complacidos de haber estudiado este largo libro, Señor. Este largo, que nos tomó bastante tiempo, Señor, pero ha valido la pena. En el nombre del Señor Jesucristo te damos las gracias y pedimos que el próximo estudio que vamos a iniciar sea igualmente de gran bendición, Señor, y de gran enseñanza para nuestras vidas. En el nombre de Cristo te lo agradecemos. Amén. Amén. Amén, amén. Ya regresó Armandito. Ah, ya regresó Armandito. Qué maneras de cortarme. Me quedé dormido, no es cierto. No, se fue la imagen, se me fue la imagen. Estaba Ay, Sí, justamente a mí hablando, también se fue un buen rato. Armandito, de que ahora ni tu Coca-Cola sacaste y que ya te estabas durmiendo cuando dice Brady, ya está congelado, Armando. sí, se fue la Está imagen. congelado. Bueno, Se borró todo. Te iba a pedir un favor, si puedes mandar el nuevo calendario del estudio de los profetas menores sí, para mandar en el grupo. justamente les decía ahorita que voy a editar el calendario que hice porque lo vamos a trazar al domingo. Sí, Sí. hasta 2 días después. Sí, o sea, el primero estaba dentro de 8 días, viernes 20, va a ser domingo 22, a las 7 p.m., para que nadie tenga pretextos. Y bueno, sabemos que nunca falta el que pone excusa para todo. Pero bueno, como dijimos, esto es un compromiso con Dios, no es ni con Brendy, ni con Armandita, ni con Manuelita, ni conmigo. Es con Dios. Sí. Y es para uno mismo. Que Dios les bendiga grandemente y nos vemos. Así quedamos, domingo 20, ¿eh? Ok, Claro que sí, domingo 20. a las 7 de la noche. A 7 de la Gracias. Dios Bye. los bendiga. Buenas El noches. el libro de Oseas, ¿eh? O sea, Oseas, ¿no? ¿no? Que lee el diluvio, Oseas, ¿no? O sea, y lo voy a enseñar. Oye, ¿y si recomiendas ver la película? ¿De cuál película? De ese de Oseas de Amor Redentor. No, no, ni siquiera lo he visto anunciado. Ah, No. hay una película que se llama Amor Redentor y habla sobre Amor. Oseas, Sí, pero en una época actual, en una época, no sé, del siglo XVIII. está en YouTube. Está en YouTube. Amor Redentor. No, en Netflix. Ah, yo no tengo Netflix, pero bueno, dice la Biblia, examinarlo todo, retener lo bueno. Sí. Y también hay un libro. Ese libro es acerca de la película y habla sobre el profeta Oseas, cómo Bueno, se casó con una prostituta. Pues está bueno, bueno. vamos a ver si era prostituta antes de o después de casada. También es Vamos importante. a ver, vamos a ver Ok. si no eran de Oseas o cuáles eran de Oseas o ninguno era de Oseas. Bueno, ya lo veremos a su debido momento. Que Dios les bendiga porque ya nos estamos durmiendo, ¿eh? Un abrazo Amigos, que para pasen todos bonita noche. y Dios les bendiga.